Buenas tardes, buenos días. Eh, Vengo a comentarles un poco el desarrollo de esta prueba. Este era un ciclo de refrigeración de un aire acondicionado que tiene un evaporador, el ciclo clásico, digamos, un compresor, un condensador y una válvula de expansión. Yo les preguntaba, estima el flujo de refrigerante del aire acondicionado, estimar las condiciones termodinámicas en cada punto, indicar la potencia de calor rechazada al aire exterior, es decir, el calor que sale emitido por el condensador, y un caso puntual en que ¿qué pasaba si este calor, o parte de este calor, un 85% de este calor, llegaba al agua, a un flujo de agua de 100 kilogramos por minuto con estas condiciones? ¿Ya? Esas eran las preguntas. Entonces, lo principal en este caso era entender esto y combinarlo con las especificaciones, porque yo les decía, este equipo tiene estas especificaciones, ¿ya? Es este equipo de acá, ¿verdad? Entonces, aquí había que tener dos cosas a la vista: la capacidad nominal, que es la energía que puede retirar en caso de frío, o la energía que puede inyectar a la sala, digamos, o al aire, digamos, con el cual está interactuando. Entonces, esta es la potencia o el calor o punto, digamos, que logra remover, en este caso, el evaporador, ¿ya? Porque el evaporador es el equipo que remueve calor. ¿Por qué? Porque para evaporar el refrigerante necesita calor. ¿Ya? Entonces eso es lo que entrega el ambiente. El aire se enfría y el refrigerante se calienta. De esa forma se evapora el refrigerante. De forma isobárica, decía por acá todo esto. Y todo esto ocurre a una presión constante, que el uno, esto es 700 kilopascales, si no me equivoco. Y en cambio, cuando estamos mirando las especificaciones técnicas del calor, en modo calor o en modo calefacción, este es el calor que logra inyectar. Y este sería eh, el calor que es más bien de la prueba recuperativa, aquellos que la dieron, em, ah, que sería el Q punto que sale del condensador, porque el condensador, para poder condensar el refrigerante, que pasa de 3 a 4, que viene a alta presión a 2800 megakilopascales, quiero decir, em, tiene que enfriarse, digamos. Entonces, para enfriarse tiene que ceder energía al ambiente, y ese es el que calienta el aire. Entonces, en este caso yo le decía, opere en modo, en condiciones nominales de refrigeración, es decir, el Q punto que te estoy dando es este de acá. Había que cruzar el Q punto de aquí con el Q punto em, las condiciones del refrigerante. Y yo les daba todo lo necesario para calcular las entalpías en cada punto. Eso lo voy a mostrar ahora. Les decía que en el punto uno estaba mezcla líquido-vapor con una capacidad de un 37%. Y mm, lo otro que comentaba era que, bueno, que estaba a 700 kilopascales, que estaba en mezcla líquido-vapor, es decir, tenía que estar en condiciones saturadas. ¿Cómo podemos averiguar la temperatura y la entalpía en ese caso? Bueno, en mezcla líquido-vapor obliga a ir a la tabla de vapor, esta del refrigerante, pero no a la de sobrecalentada, sino que a la de refrigerante, refrigerante saturado. Aquí, propiedades en saturación. Entonces yo les decía, hay que buscar la presión más cercana. En este caso es mezcla líquido-vapor, pero más tirada para líquido, que era 37% vapor, es decir, 70 y algo por ciento líquido. Entonces teníamos que buscar los 700 kilopascales en, en la columna de presión de este lado. ¿Ya? Entonces buscamos cuál es el más cercano a los 700, es este de aquí, menos 4 grados Celsius. A menos 4 grados Celsius y 702 kilopascales ocurre la saturación. ¿Ya? A ver, aquí, justo no se ve. Ahí sí. Entonces, menos 4, ¿sí? Y tenemos un HF y un HG, que son de líquido saturado y vapor saturado. Entonces, con la calidad y estos dos valores, podemos llegar al punto eh, al H1, digo, ¿ya? De hecho, están aquí, 193, 421, que son los mismos de acá.
193,421. ¿Ya? Y con eso y el 37% nos da 278. Este fue uno de los que la mayoría logró. El segundo dato que les decía era en punto 2, era vapor saturado. Entonces, vapor saturado a la misma presión, ya sabemos que vapor saturado a esa presión, el Hg era 421. Es decir, aquí está 421 kilojoules por kilogramo de entalpía. Ahora, ¿cómo saltamos al punto 3? Porque el punto 3 nos dice está a 2800 kilopascales, pero no nos dice ninguna referencia. Esa temperatura no la dan, esa entalpía no la dan. Pero por balance, aquí el trabajo que inyecta el compresor debería ser igual al M punto multiplicado por el delta H. Ah, ya, el M punto no le había explicado, pero esa era la primera pregunta. Teniendo el H1, teniendo el Q y teniendo el H2, obviamente por balance podemos despejar M punto, porque es el único incógnita que nos faltaría en la ecuación de balance. Y el M punto nos da 353 kilogramos por hora o 5,8 kilogramos por minuto. Lo interesante de esto es que es el mismo flujo en todos. Entonces, si hago un balance del evaporador, compresor, condensador o válvula de expansión, el flujo siempre es el mismo. Ese número me sirve para todos. Pero acá, cuando hago el balance del compresor, el trabajo tiene que ser igual a la diferencia de entalpía entre la salida y la entrada, ¿ya? Y eso tiene que ser multiplicado por el M punto. Entonces, el M punto lo tengo y tengo el H2, me faltaba el H3 y el W tampoco lo tenía, pero ¿dónde saco el W? De las condiciones nominales. Que en el equipo nos dicen que el consumo eléctrico nominal en kilowatt y amperaje, dice ahí. ¿Cuánto es el requerimiento de amperaje y el consumo eléctrico en términos de potencia? Y vamos a ver acá que para refrigeración es 5,35. ¿Ya? Ese 8,6 es el amperaje, pero este es el trabajo eléctrico que se requiere para poder operar en el compresor. El compresor es el único que consume energía eléctrica en este caso. Entonces tenemos el W, 5,35 kilowatts. ¿Ya? Kilowatt. Ahí, ahí sí. ¿Ya? Entonces, W es igual a M punto multiplicado por H3 menos H2. Despejamos H3 y H3, claro, depende de estos tres valores, nos da un valor de 475. ¿Ya? Entonces ahora tenemos H3. Venimos al balance del condensador y el condensador, bueno, el H4 también lo podemos obtener directo porque nos decían que era líquido saturado a 2800 kilopascales. Eso sale de tabla directamente. 2800 kilopascales como líquido saturado. Volvemos aquí, tabla de saturación. Tabla de saturación. 2800 kilopascales. Estaban por aquí. Si no me equivoco, es el más cercano. Ahí está. Entonces va líquido saturado a 2800 kilopascales, que es casi 2790 ahí. Casi, estaría a 46 grados a todo esto. Y claro, 46 y son 278,7. Están ahí 278,7 el del líquido saturado. Y eso lo obtenemos, la temperatura también lo pueden sacar de tabla, pero el sobrecalentado a todo esto. Entran con presión, buscan la entalpía más cercana y la temperatura era alrededor de 78. Ya, y ahí tenemos las condiciones de H3 y H4, punto 3 y punto 4. Y la pregunta final era cuál era el calor rechazado. El calor rechazado es el que libera el condensador, porque el condensador libera calor, el evaporador requiere calor. Y entonces, ¿cómo llegamos a este calor? Justamente haciendo un balance. Bueno, uno puede hacer dos balances, pero en este caso uno podría ir directamente con esto, con H4, H3, M punto, y con eso tenemos. A ver, Q, el Q34, llamémoslo así, es igual a, este creo que no lo calculé de esta forma. A ver. Serían el M punto en kilogramos por hora. Pero lo voy a dejar dividido entre 1600 para que queden kilogramos por segundo. ¿Ya? El M punto multiplicado por H2, perdón, H4 que es la salida, menos H3 que es la entrada. Y claro, eso me da en kilowatts porque estaba en segundos. Son menos 19,349, que es el mismo de acá abajo, perdón, ya lo tenía. Ese.
¿Ya? Eso, y de hecho también se vaya a calcular mediante el análisis del sistema general. O sea, si inyecto este calor e inyecto este trabajo, la salida tiene que ser la misma, por balance general. El calor que ingresa más trabajo que ingresa tiene que ser igual al calor que sale. Y eso también me da con la suma de los 14 kilowatts y los 5,35 acá. Ya, y así se resolvía el ejercicio uno. Bueno, la segunda parte era qué pasa si el Qout, este calor, lo ocupo para calentar agua, que vienen con una en un intercambiador de 85% de transferencia, de eficiencia en la transferencia, y con un M punto de 100 kilogramos por minuto. O sea, hay que entender que si yo estoy entregando 19,35 en el refrigerante, el 85% va a llegar al agua, que es eso de ahí. 16 kilowatts llegarían al agua. Y Q con el M punto, y sé que entra como el agua saturada, como el líquido saturado a 10 grados Celsius. Si voy a una tabla, que en este caso la NISTIR no le servía, porque no parte desde el 10 grados, parte como desde el 40. Pero esta otra tabla que yo les cedí sí comienza desde el 0 grado. De hecho, a 10 grados Celsius tenemos esa presión que son como 1,2 kilopascales. Y la entalpía de líquido saturado son 42 kilojoules por kilogramo. Entonces, vamos de vuelta acá. Tenemos los 42 kilojoules por kilogramo de tabla. Entonces tenemos M punto, tenemos el Q punto y tenemos el H1. ¿Cuál sería el H2 a la salida en el balance de un intercambiador de calor que lleva esta agua? Es simplemente despejar. Q del agua o el M punto por H2 menos H1. Despejamos el H2 y eso nos daría 52 como 86. Tener en cuenta que el punto que salía era negativo, pero el que ingresa al agua es positivo, por eso le cambié el signo ahí. ¿Ya? Y por eso acá nos da 51. Y con 51 kilojoules, ¿en qué estado estamos? 51, porque dice que es isobárico. A la salida tenemos la misma presión, entonces tenemos la misma presión a la salida. Entonces, o están en el mismo saturación o está sobrecalentado a la misma presión. Pero como la entalpía nos daba 50 y algo, y esto está entre 42 y 2500, quiere decir que estamos todavía en estado de saturación. Es decir, no logramos modificar nada la temperatura del agua, nada la temperatura del agua. Saldría a la misma temperatura, a la misma presión, pero saldría parcialmente vaporizado. Y como, bueno, saldría como mezcla líquido-vapor, y de hecho la calidad del vapor sería 0,4% al hacer el despeje de la fórmula que combina H2 igual a HF por uno menos X más HG por X. Eso, si despejo X me da 0,4%. Bueno, esa es la pregunta uno. Y la pregunta 2 tenía que ver con este ejercicio de acá, que también era producción de difluorometano, ¿ya? Y el difluorometano tenía esta reacción ingresa. Entonces, habían dos datos importantes. Uno era que cuánto entraba de diclorometano y cuánto entraba de fluoruro de hidrógeno, que son estos dos reactivos de acá. Y lo otro nos decían que el aire que tenía el reactor tenía 200 gramos de oxígeno, es decir, nos estaban diciendo que el 20% molar del aire equivalía a 200 gramos, ¿ya? Con eso podíamos saber cuánto nitrógeno y cuánto agua había en el ambiente también junto con esos 200 gramos, ¿ya? Nos daban un rendimiento del 97% del cloruro perdón, el difluorometano y la selectividad del difluorometano respecto al cloro era 900. Entonces, eso lo vemos aquí. Tenemos entonces estas cantidades, 1274 kilogramos, que con el peso molar la masa molar de ese compuesto podemos obtener su flujo, la cantidad en moles. Y lo mismo con el fluoruro de hidrógeno, 400 kilogramos con su peso molar, que son 20 kilogramos por kilomol, tenemos los 20 kilomoles. Eso es lo que tenemos a la entrada. Entonces sabemos que en este reactivo que estaba balanceada la ecuación, a todo esto se las di balanceada, entraban 15 de estos y 20 de estos. 15 kilomoles y 20 kilomoles. La pregunta es cuál es el reactivo limitante. Y en esto todos estuvieron variados, la gran mayoría dijo este porque era menos, pero no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la relación. Y eso lo conversamos muchas veces. Si yo tomo este y las proporciones están en 1 es a 2 estos compuestos, si esto fuese lo estequiométrico, o sea, lo que quiero hacer reaccionar, ¿cuánto cloruro de hidrógeno necesitaría? Necesitaría el doble. Estamos en 1 a 2. Necesitaría 30 como hay algo, pero tengo 20. Entonces, esto me está limitando. El mismo análisis lo podría obtener con la misma conclusión si es que analizo esto. Si tengo 20 acá,
¿cuánto necesito de esto para que se consuman estos 20? Necesito 10, pero tengo 15, entonces esto está en exceso y esto está limitando. Entonces, este era el reactivo limitante. Cuando identificaban mal el reactivo limitante, se les complicaba el rendimiento, la aplicación del rendimiento. Porque en el fondo aquí, ¿cuánto sería lo máximo que yo podría producir de ese CH2F2? Serían 10. ¿Por qué? Porque si consumo los 20 del reactivo limitante, como esto está en proporción 2 a 1, podría producir 10 kilomoles de CH2F2. Pero la gran mayoría dijo 15. Entonces con 15 ya se cambiaba todo. Bueno, y como el rendimiento era 97%, el 97% de estos 10 kilomoles ideales se producen. Y de aquí ya tenemos todo lo necesario para irnos hacia los lados. Esto es el doble, esto es el doble, esto es igual. Entonces, con eso ya tenemos la diferencia, cuánto sale de reactivo sobrante, cuánto sale de reactivo sobrante 2, cuánto sale del producto y cuánto sale de este otro producto. Pero este se empieza a consumir. Al estar en contacto con oxígeno, se consume. ¿Y cuánto se consume? Eso lo da la selectividad. La selectividad está aquí, la aprovechamos, es de 900 moles de uno en relación al otro. Entonces, si yo tengo esto, las 900, si lo divido en 900, me da cuánto cloro se formó. Y ahí tengo esto, y esto es lo que se generó. Entonces aquí ya puedo tener por estequiometría llenar todo hacia el lado. Esto es igual a esto es la mitad de esto, y esto es la mitad de esto o 4 veces esto, como quieran. Y ahí tenemos los flujos de salida, y separo lo que son gases de lo que son líquidos, y tenemos las composiciones molares. Esa es la pauta, queridos amigos, estudiantes y estudiantes. Que estén muy bien.